65 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho. Esas son las medidas promedio de un ataúd. Aunque no sufras de claustrofobia, probablemente seas consciente de lo estrecho que puede ser su interior. Pero como es probable que todos acabemos en un ataúd después de nuestra muerte, en realidad nos da relativamente igual. No es así en el caso de Colleen Stan. Su secuestro es uno de los más espectaculares de las últimas décadas. La joven tuvo que pasar 23 horas al día en un ataúd durante años. Colleen Stan es el nombre de una joven originaria de Oregón. Debido a la crueldad de este crimen y a la gran atención mediática que suscitó, se trata de un seudónimo para proteger el anonimato de Colleen. Años más tarde, Colleen Stan aceptó hablar públicamente sobre el caso en el programa de televisión estadounidense Snapped. Sin embargo, no quiere que se hagan públicos demasiados detalles sobre su vida privada. Por lo tanto, me limitaré a proporcionar la información sobre ti que es de dominio público y que tú misma has confirmado. Colleen Stan nació el 31 de diciembre de 1956 en Eugene, Oregón. Siempre ha tenido una buena relación con tus padres. Tu infancia y juventud transcurrieron sin incidentes dignos de mención. Eras una niña vivaz y desde muy temprana edad tenías muchos amigos. En mayo de 1977, cuando Colleen tenía 20 años, quiso dar una sorpresa a una amiga. Esta cumplía años en unos días y organizaba una gran fiesta. Sin embargo, vivía en el norte de California, a más de 1000 kilómetros de Colleen. Como Colleen no tenía coche, ya había cancelado la invitación. Pero de repente se le ocurrió la idea de hacer el trayecto haciendo autostop y sorprender a su amiga. Para llegar a tiempo, se puso en marcha el 19 de mayo. Así tendría unos días de margen y, si no encontraba quien la llevara, podría descansar un día por el camino. Pero avanzó más rápido de lo que pensaba. En muy poco tiempo llegó a Red Bluff, en California. Desde allí solo le quedaban unos 225 kilómetros para llegar a casa de su amiga. El 19 de mayo de 1977 era una mañana templada, y Colleen ya había rechazado a varios conductores que se habían ofrecido a llevarla. La joven de 20 años era muy cautelosa y no quería subir al coche de nadie que le pareciera sospechoso o potencialmente peligroso. Por eso se alegró tanto cuando, poco después, una joven pareja se detuvo junto a ella en una furgoneta azul. En el asiento trasero dormía el bebé de 8 meses de la pareja. Colleen tuvo la sensación de que podía confiar en la pareja y se subió al coche con la conciencia tranquila. Probablemente, la mayoría de nosotros percibiríamos a una familia joven como especialmente digna de confianza y tomaríamos la misma decisión que Colleen. Pero esta joven familia era diferente. Durante el trayecto, Colleen se dio cuenta de que el conductor no dejaba de mirarla por el espejo retrovisor. Al principio, no le dio importancia, pero tu intuición te decía que algo no estaba del todo bien. Tras un breve trayecto, la pareja se detuvo en una gasolinera. Colleen aprovechó la oportunidad para ir al baño. Según ella misma cuenta, allí tuvo la breve inspiración de salir por la ventana y huir. Sin embargo, como no había ningún motivo real para ello y la pareja había sido muy amable hasta ese momento, rápidamente descartó la idea y volvió al coche con la familia. Pero, de repente, en el asiento junto a Colleen había una extraña caja de madera que antes no estaba allí. Una vez más, Colleen intentó calmarse e ignorar la caja. El joven padre de familia volvió a arrancar el motor y condujo el coche hacia la autopista. Pero solo unos minutos después, lo abandonó sin decir nada y se detuvo junto a un río. Colleen, que no pudo reaccionar tan rápido, se encontró con un cuchillo en el cuello solo unos segundos después. El hombre le ordenó que guardara silencio. Cogió la caja de madera que estaba a su lado y le metió la cabeza en un agujero previsto para ello. Fijó la caja de tal manera que Colleen no pudiera quitársela. Con la colocación de la caja,
Se extinguió toda esperanza de rescate, ya que estaba insonorizada, de modo que nadie podría haber oído los llantos y gritos de Colleen, incluso si hubiera habido alguien cerca. La pareja se dirigió a casa con su bebé y la secuestrada Colleen. Su meticuloso plan finalmente había dado sus frutos. Los secuestradores eran Cameron y Janice Hooker. Ambos se conocieron en 1973 y se convirtieron en pareja. En ese momento, Janice aún no era mayor de edad y era muy ingenua e insegura. Rápidamente se dejó manipular por Cameron, 4 años mayor que ella. A él le gustaba mucho el carácter inseguro de su novia. Era un sádico y maltrató a Janice durante años. El abuso físico y psicológico estaba a la orden del día. A veces la ataba a un árbol en el jardín y la golpeaba. Otros días no le hacía nada, pero le prohibía salir de casa. Janice, que nunca antes había tenido una relación, intentaba convencerse a sí misma de que eso era normal y de que Cameron la amaba de verdad si hacía lo que él le decía. En 1975, los dos se casaron y poco después tuvieron su primer hijo. A partir de entonces, los abusos de Cameron solo empeoraron. Él veía a Janice como su esclava personal. Cuando el plan de secuestro se volvió más serio, Janice lo vio como una oportunidad. Quizás, pensó, por fin se libraría del tormento cuando él tuviera un nuevo juguete. Y tenía razón. Después de secuestrar a Colleen, su marido se centró primero en ella. Habían llevado a Colleen a su casa en Red Bluff y la habían encerrado con los ojos vendados en el sótano. Al día siguiente, Cameron la encerró en una caja de madera más grande, similar a un ataúd. La joven de 20 años tenía que permanecer tumbada en esa caja 23 horas al día. Solo se le permitía salir de la caja durante 1 hora al día. Durante ese tiempo, te daban de comer y te permitían ir al baño. Sin embargo, a menudo te violaban y torturaban durante esa hora. Entre otras cosas, Cameron utilizaba un instrumento de tortura que se asemejaba a un potro. Para ello, te ataban a la mesa y te estiraban las extremidades. Colleen tuvo que sufrir un tormento infernal durante 1 semana antes de que se denunciara su desaparición. Esto se debió a que Colleen vivía en un piso compartido y había dicho a tus compañeros de piso que se iba a California y que estaría allí unos días. Sin embargo, cuando pasaron varios días sin saber nada de Colleen, informaron a tus padres. Al principio, estos pensaron que Colleen simplemente había decidido quedarse un poco más en California. Pero al cabo de un tiempo, llamaron a la amiga de Colleen para preguntar por ella. La amiga se sorprendió mucho. Como la visita de Colleen iba a ser una sorpresa, no sabían nada al respecto y no la había echado de menos en la fiesta. Les dijo a los preocupados padres de Colleen que ella nunca había llegado a su casa. Solo entonces se denunció la desaparición de la joven de 20 años. La distancia recorrida por Colleen desde que fue secuestrada o se perdió ascendía a más de 1000 kilómetros y los agentes no sabían por dónde empezar a buscar. Y cuando empezaron, no encontraron nada. Nadie sabía dónde había estado Colleen por última vez ni qué le había podido pasar. Colleen tuvo que vivir durante meses con sus secuestradores, la mayor parte del tiempo encerrada en el ataúd del sótano. Pero en algún momento, Cameron le presentó un contrato a Colleen. En él establecía que Colleen era su esclava y que él la mataría a ella o a su familia si intentabas escapar. Colleen aceptó, por supuesto, por absoluta desesperación, miedo y la idea de tener al menos un poco más de libertad. Firmó el contrato. A partir de entonces, Cameron le dijo a Colleen que la había adquirido legalmente y que le pertenecías. Una y otra vez le hablaba de una organización llamada The Company, que perseguiría y asesinaría a Colleen si intentaba escapar. Con el contrato firmado, Colleen podía moverse libremente por la casa de los Hooker. Tenía que hacer las tareas domésticas y limpiar. Seguía siendo abusada. Y cuando no tenía nada más que hacer, la volvían a encerrar en el ataúd. La propia Colleen describió más tarde en entrevistas cómo fue para ella estar encerrada en un ataúd durante la mayor parte del día durante años. Al principio, lloraba durante horas y rezaba para que Dios la ayudara. Con el tiempo, sin embargo,
Lo que más le ayudó fue desarrollar una gran imaginación y evadirse mentalmente a otros lugares. Aprendí en mi imaginación a poder ir a cualquier parte. Te alejas de la realidad y te trasladas a otro lugar, a un lugar bonito, rodeado de las personas que amas. Pasó más de un año hasta que Janice y Cameron compraron una casa móvil en Red Bluff. Poco después, se mudaron allí con su hijo y Colleen. La nueva casa era más pequeña, y como casi todas las casas móviles, que se caracterizan por poder transportarse fácilmente de un lugar a otro, tampoco tenía sótano. A partir de entonces, el ataúd de Colleen se guardaba debajo de la cama de Cameron y Janice. Mientras los dos dormían juntos en ella por la noche, Colleen yacía a pocos centímetros debajo de ellos, en su caja de madera sin acolchar, fría y oscura. Cameron se volvió cada vez más creativo a la hora de torturar a Colleen. En el jardín construyó un cobertizo de tortura con numerosos instrumentos. Allí la abusaban, azotaban y torturaban. Pasaron los meses y Janice volvió a quedarse embarazada. Unos meses más tarde, nació su segundo hijo. En la Nochebuena de 1980, Cameron le concedió a Colleen una llamada a su familia. Te dejó muy claro que no debías decir nada sobre él o el secuestro, porque si no, la compañía asesinaría a toda tu familia. Colleen accedió. Durante toda la llamada, Cameron se quedó a tu lado y escuchó. La familia de Colleen estaba encantada, pero, naturalmente, también tenía algunas preguntas. En algún momento, Cameron se hartó de preguntas y colgó. Sin embargo, en marzo de 1981, incluso te permitió ver brevemente a tu familia. Cameron llevó a Colleen a Riverdale, donde iba a tener lugar el encuentro. Durante el trayecto, te dijo lo que podías decir y lo que no. Colleen debía decir que estaba comprometida con Cameron y que estaba muy feliz por ello. Colleen pudo ir sola al encuentro. Les contó a tus padres lo que Cameron te había dicho, pero a su familia les costó creerlo. Colleen estaba demacrada y tenía aspecto enfermizo. Aún así, intentaron alegrarse por su hija. Cuando Cameron volvió a recogerla, el padre de Colleen incluso les hizo una foto a los dos. La podéis ver aquí. Realmente increíblemente extraño, para el padre era una foto normal, su hija con su prometido. Pero para nosotros, que conocemos la historia, es todo lo contrario. De vuelta en Red Bluff, Cameron empezó a mostrar cada vez más afecto por Colleen y a tratar cada vez peor a Janice. Esto le hizo sentir como antes de que Colleen entrara en su vida y Cameron la atormentara cada día. Se puso celosa de Colleen y quería volver a ser la persona a la que Cameron quería. Al mismo tiempo, sin embargo, Cameron construyó una prisión en el jardín para poder secuestrar a más mujeres y mantenerlas cautivas allí. Poco después, incluso permitió a Colleen aceptar un trabajo como limpiadora en un hotel. Pasaron más años y parecía que todo iba según el plan de Cameron, como si fuera a conseguir todo lo que quería. En 1984, la enemistad entre Janice y Colleen había desaparecido. Las dos se habían hecho amigas y hablaban mucho juntas. Así, Janice se dio cuenta de que no solo Colleen era víctima de Cameron, sino que ella también lo era. Él también la había abusado y manipulado durante años con sus mentiras. Esto hizo que su remordimiento por haber secuestrado a Colleen fuera cada vez mayor. Desesperada, buscó consejo en un sacerdote local. Allí contó la situación de forma un poco diferente para que su acto no saliera a la luz. Habló de una relación triangular y presentó la situación como algo inofensivo. Sin embargo, el sacerdote condenó los actos de Cameron y Janice, ya que la poligamia se considera un pecado en la iglesia. Janice, que era muy creyente, lo vio como la prueba definitiva de que no quería seguir viviendo así. El 9 de agosto de 1984, mientras Colleen estaba trabajando en el hotel, le explicó que el contrato que había firmado no era válido. Además, la compañía de la que Cameron siempre hablaba y que le haría daño a ella o a su familia no existía. Le dijo a Colleen la verdad, que todo era inventado. Mentiras de Cameron para asustarla y evitar que se escapara. Colleen se sorprendió. Había creído todas las mentiras de Cameron.
Estaba muy feliz, pero también tan abrumada que primero llamó a Cameron y le dijo que lo sabía todo y que se iba a marchar. A continuación, tomó un autobús para volver con su familia a Oregón y les contó todo lo que le habían hecho en los últimos años. Mientras tanto, Janice acudió a la policía y denunció los actos de su marido. La policía se puso en contacto con Colleen, que confirmó todas las declaraciones de Janice. El 22 de agosto de 1984, Cameron Hooker fue detenido. En el momento de su detención, se mostró impasible. Poco antes, le había pedido a Janice que destruyera todas las pruebas que había en la casa, y de hecho, ella obedeció sus órdenes por última vez. Sin embargo, se olvidó de una foto. O la pasó por alto a propósito, y esa foto mostraba el contrato entre Cameron y Colleen, y llevaba la firma de Colleen. En la foto también se podía leer toda la información sobre la compañía. Finalmente, Janice testifica contra Cameron en el juicio, y a cambio obtiene la total impunidad. Afirma que Cameron le había lavado el cerebro. En noviembre de 1984, Cameron Hooker fue condenado a 104 años de prisión. En realidad, debería pasar el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, en 2022 tuvo la oportunidad de solicitar la libertad condicional. Hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Por lo tanto, Cameron Hooker sigue encarcelado. El caso de Colleen recibió mucha atención por parte de los medios de comunicación. El psiquiatra Borwin Bundelow escribió un libro sobre el caso y se produjo una película titulada Girl in the Box. La propia Colleen también concedió alguna que otra entrevista. Actualmente trabaja como contable, tiene 2 hijos y un nieto. Defiende a las mujeres que han sido víctimas de violencia y siempre insiste en que no se debe hacer autostop bajo ningún concepto, por muy simpáticas que te parezcan las personas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Un crimen realmente impactante. No puedo ni quiero imaginar lo difícil que debe ser vivir tantos años en una pequeña caja de madera sin saber si alguna vez volverás a ser libre. Afortunadamente, Colleen sobrevivió a este cruel acto y ahora puede llevar una vida normal. Debo decir que admiro profundamente a esta mujer. Alguien que ha vivido tantas experiencias traumáticas y, sin embargo, puede llevar una vida normal y, al mismo tiempo, defender a las mujeres que han sido víctimas de la violencia es simplemente admirable. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar un me gusta, un comentario o suscribirte. Con solo 2 clics y unas pocas pulsaciones en el teclado, estarás apoyando enormemente a este canal. Al mismo tiempo, se estimula el algoritmo y el vídeo se sugiere a personas que aún no se han suscrito al canal. Muchas gracias de antemano y gracias también por ver el vídeo. Buenas noches y hasta pronto.